En este video analizaremos las causas y mecanismos que han transformado la composición del planeta y la vida. Primero, comenzaremos con el origen de la vida. El origen de la vida en la actualidad todavía no tiene respuesta segura, sin embargo, a lo largo del tiempo se han pensado diferentes teorías. Primero, tenemos la teoría del creacionismo. Esta teoría sostiene que la vida y la tierra fueron creadas por un ser divino, por voluntad de un Dios supremo. Todo se creó del día a la mañana. Además, es una teoría fijista donde todo es igual, no hay evolución. Sin embargo, lo podemos encontrar como creacionismo clásico, diseño inteligente o creacionismo proevolutivo. Segundo, la generación espontánea. Esta teoría es la creencia de cierta forma de vida animal y vegetal que surgía de manera automática, de manera espontánea como lo dice su nombre, a partir de la materia orgánica, la materia inorgánica o alguna combinación de ambas. Sin embargo, la teoría de la generación espontánea se refutó a través de 3 experimentos específicos. Primero, el experimento de Rendy en 1668. Él ubicó 3 trozos de carne en 3 envases distintos, uno de ellos abierto y los otros 2 sellados con gasas que permitieran el ingreso del aire al frasco, pero no de moscas adultas. Tras pasar el tiempo, hubo gusanos en la carne expuesta y no en la sellada. Segundo, el experimento de Spallanzani en 1796. Él depositó caldo de carne en 2 envases. Luego los calentó a una temperatura que matara a los microorganismos existentes y sellándolos herméticamente al envase. Tercero, el experimento de Pasteur en 1861. Él realizó un experimento muy similar al de Spallanzani. Sin embargo, el frasco donde estaba el líquido tenía una larga y encorvada boca en forma de S. Gracias a estos experimentos pudieron demostrar que los microorganismos no nacen espontáneamente de la materia, sino que provienen de otros microorganismos. Tercero, la teoría de la panspermia. Esta teoría argumenta que la vida surgió fuera del planeta. Por un lado está la panspermia molecular, donde sostienen que lo que viaja por el espacio no son bacterias, sino moléculas orgánicas complejas que aterrizan en la Tierra y se combinan con el caldo primitivo de la atmósfera, donde inician una reacción química que dieron lugar a la vida. Por otro lado está la panspermia clásica, donde argumentan que los organismos vivos habrían llegado en meteoritos o cometas desde el espacio a la Tierra. También sostienen que la vida se propaga por el universo mediante bacterias muy resistentes que viajan a bordo de cometas. Y por último tenemos la teoría quimiosintética. Esta teoría argumenta que la vida surgió a partir de la evolución de compuestos inorgánicos. Hace aproximadamente 5.000 millones de años, la Tierra se formó a partir de una nube de gas de hidrógeno. Al principio, la temperatura de la Tierra era muy alta y poco a poco se fue enfriando hasta que se formaron los océanos primitivos. La atmósfera estaba construida principalmente por vapor de agua, metano, amoníaco, dióxido de carbono e hidrógeno. Al planeta llegaba toda clase de radiación solar y se producía constantemente en tormentas eléctricas y erupciones volcánicas. En estas condiciones, la evolución bioquímica inició en los océanos primitivos llenos de elementos y compuestos inorgánicos, en donde comenzaron a sintetizarse los primeros compuestos orgánicos como carbohidratos y lípidos. Así fueron formándose sustancias más complejas, algunas de ellas delimitadas por una membrana que Oparin llamó protobiontes. Al paso del tiempo, los protobiontes comenzaron a realizar funciones complejas como la nutrición, excreción y reproducción, convirtiéndose en los antecedentes de las primeras células simples que surgieron miles de años después. Es muy probable que los primeros organismos vivos fueran semejantes a las bacterias que evolucionaron hasta formarse seres más complejos como organismos pluricelulares. Por otra parte, en 1953, los científicos Miller y Urey intentaron reproducir las condiciones de la Tierra hace 5.000 años, donde lograron comprobar después de una semana la creación de elementos orgánicos a partir de inorgánicos. Gracias a estas teorías podemos tener una idea del origen de la vida. Sin embargo, no tenemos certeza de cuál es la correcta. Ahora hablaremos del origen de la biodiversidad.
Existen dos teorías que tratan de explicarlo, teorías fijistas y teorías evolucionistas. Las teorías fijistas pueden ser fijismo, creacionismo o catastrofismo, pero estas teorías no tienen pruebas científicas. Por otra parte, están las teorías evolucionistas como el lamarckismo, el darwinismo y la teoría sintética. A cambio de las teorías fijistas, estas teorías sí tienen pruebas científicas, como teorías anatómicas, paleontológicas, embriológicas y bioquímicas. A continuación explicaremos estas tres teorías. Primero, el lamarckismo. Lamarck propuso que la forma de vida había sido creada por Dios desde su forma más simple, pero no permanecía inmutable como se aceptaba en su tiempo, sino que había sido evolucionado desde estas formas de vida más simples. La causa de la variación genética se debía a los cambios ambientales, quienes determinaban el uso o el desuso de los órganos. Además, las modificaciones de los individuos son causadas por las necesidades a las que se enfrentan. El uso hace que lo bueno se quede y lo perjudicial no. Por ende, la constante lucha en la adaptación en el medio ambiente, los individuos pueden llegar a conservar algunas características de sus progenitores. Sin embargo, por la constante adaptación surgen nuevas características, como lo dice la ley de los caracteres adquiridos. En segunda instancia está el darwinismo. El origen del darwinismo está basado en, abro comillas, todos los seres orgánicos que han vivido en la Tierra podrían ser descendientes de alguna forma primordial, cierra comillas. Según Darwin, las condiciones ambientales llevan a que las especies cambien, puesto que hay una lucha por la supervivencia a lo largo del tiempo, dando origen a nuevas especies. Es natural. Hay variaciones genéticas debido a la constante lucha por la supervivencia, nacen más individuos de los que sobreviven, lo que genera la selección natural, dejando las características que benefician al individuo. Y por último tenemos la teoría sintética, puesto que su base para desarrollarse como teoría es la teoría de la selección natural. Asimismo, su origen se basa en un principio de una sola formación primordial que evoluciona, un ancestro común. La variación genética es causada tanto por el aislamiento, la reproducción de las especies y las condiciones ambientales. Esto produce una selección en ellas. Además, existe una variación entre especies porque es una mezcla de la mutación y la selección natural, puesto que se toma como generalidad a toda una especie, los cambios se producen en la genética de la misma. Esto se puede relacionar con la mutación, lo cual genera gran diversidad de las especies y trae en sí cambios positivos o negativos. Sin embargo, los organismos se parecen a sus progenitores, ya que los individuos no son los que evolucionan. Esta teoría analiza las poblaciones en su generalidad y sus cambios son graduales. Gracias a estas tres teorías podemos ver cómo es posible que exista tanta biodiversidad de seres vivos.